Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid en el primer partido de esta pretemporada 2021. Bueno, ha sido un encuentro que ahora vamos a ir analizando en detalle en esta derrota 80-84 frente a Murcia, donde sinceramente creo que nos ha costado muchísimo arrancar con ritmo, ¿no? Hemos visto a un Real Madrid con un poco de lentitud en los movimientos defensivos, ofensivos, pero sobre todo esto, en ataque. En ataque he visto al equipo que le ha costado muchísimo maniobrar juego. En el ataque en estático no hemos sido capaces de correr, luego sí que hemos tenido algunos problemas en el rebote. Es normal, principio de pretemporada, primer partido, pero yo creo que no ha sido lo que hemos visto hoy por una cuestión física, porque de hecho hemos terminado el partido con un press muy alto, con gente a nivel físico bien, como Hanga, como Jeff Taylor, como Fabián Coser, intentando defender muy alto, como Gerson Yabusel, que ha sido la mejor noticia global del partido. Por lo tanto, creo que ha sido una cuestión de mentalidad, de que hemos estado dormidos en el parquet. Y se han visto algunas limitaciones en el juego, que creo que son limitaciones globales que tiene el equipo, y que se verán en un nivel menor cuando estén todos al máximo rendimiento, pero que estarán ahí. Es obvio que nos cuesta anotar por fuera en ciertas situaciones, y es obvio que sin JC Carroll aquí hará falta un tipo tirador que pueda desatascar situaciones límite. Pero bueno, no es porque sea un partido de pretemporada, un partido oficial, es algo que viene, digamos, implícito dentro de la estructura actual de plantilla del Real Madrid. Pero hemos podido ver a los cuatro nuevos, como digo, en cuanto a noticias individuales se refiere. Gerson Yabusel, la mejor noticia, activo en defensa, activo en ataque, súper activo a la hora de penetrar, de generar situaciones penetrando, ha querido tirar, ha querido tener protagonismo, y la verdad es que nos ha dejado highlights, matazo espectacular en la segunda parte, y creo que ha sido la gran noticia del partido en general. Yo apostaba que iba a ser el mejor fichaje de los cuatro, porque es el que mejor rendimiento puede dar, y aparte, el más necesario porque es el 4 titularísimo. Vamos a ver cuándo arranca Tompkins, que yo tengo confianza plena en él por categoría y talento, y Anthony Randolph, que es una auténtica incógnita. Luego, del resto de los fichajes, a todos les ha costado carburar a sus distintos niveles. En cuanto a Williams-Goss, le he visto sin capacidad de pasar los bloqueos ofensivos, a la hora de atacar la canasta ha estado muy tímido, e incluso incapacitado para sobrepasar al defensa de UCAM Murcia que tenía, ¿no? Le he visto al norteamericano realmente superado en esas situaciones, y ha dejado un par de detalles en el lanzamiento, pero realmente muy poquita cosa de Williams-Goss. Apagado fuera de cobertura. Creo que podríamos resumir así el partido de Williams-Goss, pero bueno, primer partido, obviamente todavía habrá que ir esperando cosas de él. En cuanto a Thomas Seutel, ha ido de menos a más. A él sí que le he visto como queriendo dedicarse más a la distribución que a la producción de lo que es anotación, queriendo pues buscar a los pivots, a Poirier, a Yabusel, a Tristan Vukcevic, que por cierto ha estado muy errático, muy fallón, el canterano madridista, también superado por el juego interior de UCAM Murcia. Y de Thomas Seutel, en la segunda parte le he visto con capacidad de anotar. De hecho ha anotado un par de triples consecutivos, mostrando que tiene capacidad para poder generar sus propios tiros, algo que Williams-Goss no ha demostrado. Ahí está un poquito la comparativa. En defensa le cuesta, pero bueno, eso ya lo sabíamos dentro de la carta de presentación, y aún así en defensa no le he visto tan mal. Por cierto, a Williams-Goss en defensa le he visto mejor que en ataque, sin tampoco ser un perro de presa, cosa que sí ha sido Adam Hanga, que ha ido evolucionando progresivamente en el encuentro, yendo también de menos a más. En ataque, dando el servicio bastante lineal, horizontal, sin producir desde fuera, dejando algún momento de penetración interesante desde su línea física y su energía y su fuerza, pero en defensa ha sido líder defensivo cuando el Madrid ha tenido esa oportunidad de remontar. Yo a nivel de resultados, sinceramente, el partido me importa poco. Pierdes, ganas. Obviamente yo hubiera preferido ganar como el Barça al Limós, apalizando. Creo que el Barça se ha presentado mucho mejor en este momento de temporada, es la realidad. Pero basándonos en lo nuestro, a mí el resultado, insisto, me importa poco, es el primer partido, y con lo que me quedo son sensaciones individuales y colectivas. Individualmente, lo dicho, Yabusel, el mejor. Coser, de los veteranos, también, el que estaba más entonado. Cuando UCAM Murcia abría brecha al principio del partido, con un McFadden tremendo,
también Webb entonado, pero sobre todo Augusto César Lima dominando con Kate situaciones de juego interior. A partir de ahí Coser ha sido el líder, penetrando, siendo agresivo, intenso, intentando ser protagonista en el juego de pick and roll y penetración que tiene el zurdo francés. Ahí ha estado realmente a un nivel bastante óptimo. Hemos podido ver poquito de Sergi Llull, por ejemplo, que se nota que está recién de vuelta. De Alocen también poca cosa. A Lasso parece que no le ha gustado mucho su comparecencia, porque ha estado, pues, ni fu ni fa, no ha aportado demasiada cosa. Y en colectivo, así con un análisis más grueso a nivel coral, el equipo me ha gustado mucho más en defensa que en ataque, porque ha habido sensación de que el partido detrás lo podíamos ganar. Pero ataque hemos tenido un propio muro que nosotros mismos nos hemos puesto por malos porcentajes en el tiro de 3, indecisiones y pérdidas de balón absurda en ataque, no hemos podido correr y luego no ha habido esa valentía, carácter, capacidad. No creo que sea un tema físico porque ellos también están Murcia en pretemporada y hemos demostrado los últimos 3-4 minutos del último cuarto que estábamos para remontar, hemos robado balones arriba, hemos querido morder, hemos tenido esa agresividad competitiva y hemos querido robar. Entonces, realmente no es por un tema de preparación física que va natural a momento de temporada, sino que ha sido por una cuestión de que en defensa el equipo se está constituyendo mejor que en ataque por lo que son los perfiles de jugadores. Así que nada, toca trabajar, mejorar. No pudimos ver a Rudy y Alberto Abalde, veremos si les vemos dentro de 48 horas, que será la próxima parada ya en el torneo Costa del Sol, típico torneo veraniego. No hay que sacar conclusiones, hemos visto Poirier, que a veces estaba totalmente ido del partido, en otros momentos que ha reboteado y ha dominado su propio aro. Bueno, cosas de temporada pasada que ya tenemos, cosas que se intuyen, pero que habrá que ir concluyendo, ese déficit en el tiro exterior y ese déficit para generar propias canastas. Y en defensa también buenas noticias porque creo que tenemos una línea exterior con Taylor que ha mordido, con Hanga que ha mordido, Coser que ha mordido, Nigel Williams-Goss que en defensa me ha gustado más que en ataque y tiene una buena capacidad para defender bases rivales. Cositas, lo mejor a nivel individual Yabusen, lo mejor a nivel de pizarra, lo que es la defensa en propia cancha y la defensa en cancha rival. Nos vemos en el próximo vídeo de básquet, que será ya pensando en el torneo Costa del Sol.